Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de comenzar, díganos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo ahora? Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Cuando el tiempo se acaba. Marcus Lloyd siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente. 20 años en seguridad privada le habían enseñado a detectar mentiras, identificar amenazas y confiar en sus instintos. Pero mientras su hijo de 5 años, Tyler, tiraba de su camisa esa mañana de martes, algo se sentía diferente, urgente de una manera que le heló la sangre. «Papá, tenemos que irnos ahora mismo», susurró Tyler, con su vocecita temblando. Marcus sonrió, alborotando el cabello oscuro de su hijo. «¿Por qué, campeón?» Miró hacia las escaleras, por donde Tamara había desaparecido hacía solo unos minutos. Supuestamente de camino a su trabajo de marketing en el centro. Tyler señaló hacia arriba, con sus ojos azules abiertos de par en par por el miedo. «No nos queda mucho tiempo». «¿Tiempo para qué?», rió Marcus, pero el humor se desvaneció cuando vio la expresión de su hijo, la misma que ponía Tyler cuando los truenos lo asustaban por la noche. «Por favor, papá, tenemos que irnos». Tyler agarró la mano callosa de su padre con sus 2 manitas. Algo primitivo se agitó en el pecho de Marcus. Su hijo no estaba jugando. Marcus levantó a Tyler, su entrenamiento militar activándose mientras se dirigía al garaje, pero antes de que llegaran a la puerta, la escuchó la voz de Tamara flotando desde la ventana de su dormitorio, seguida por una voz masculina más profunda y desconocida. «¿Te dije que se va al gimnasio a las 9:00 todos los martes? ¿Tu marido sospecha algo?» «Marcus, Dios, no. Está demasiado ocupado con su trabajo de seguridad para darse cuenta». Las palabras golpearon a Marcus como golpes físicos. Dejó a Tyler en el suelo con suavidad, sus manos firmes a pesar de la rabia que crecía en su interior. 23 años de matrimonio. 23 años de confianza, lealtad y amor. Todos destrozados en 30 segundos de conversación escuchada a escondidas. Marcus miró a su hijo, y la comprensión lo inundó. Tyler los había oído antes. Había estado escuchando, asustado, sin saber lo que significaba, pero sabiendo que estaba mal. «Quédate aquí, campeón», susurró Marcus, su voz mortalmente tranquila. Sacó su teléfono, activando la aplicación de grabación que usaba para las reuniones con clientes. Los viejos hábitos de sus días de investigación se activaron. Documentarlo todo. No confiar en nada. Las voces continuaron, más claras ahora que se posicionaba debajo de la ventana. «Eric, no podemos seguir haciendo esto. Si Marcus se enterara». «¿Enterarse de qué?» «De que su perfecta esposita necesita un hombre de verdad». La voz del extraño era burlona, cruel. «Además, tú misma dijiste que nunca está en casa, siempre trabajando, siempre viajando por esos clientes corporativos». La mandíbula de Marcus se tensó. Reconoció el tipo arrogante, con derechos. La clase de hombre que toma lo que no es suyo y lo justifica después. El tipo con el que Marcus había tratado profesionalmente muchas veces. Generalmente en el extremo receptor de una confrontación. «¿Cuándo le contarás sobre nosotros?», continuó el hombre. «Yo no lo sé. Quizás después de las fiestas. Tyler es tan joven, y Marcus querrá la custodia. Que lo intente. Tengo abogados que se comen a tipos como tu marido para desayunar». Marcus casi se rió de eso. Si este tal Eric supiera de lo que Marcus Lloyd era capaz, no estaría tan confiado. Pero estaba bien. La subestimación era un arma que Marcus sabía cómo usar. Grabó 5 minutos más de conversación antes de que las voces se alejaran de la ventana. Marcus esperó, paciente como un depredador, hasta que escuchó el coche de Tamara arrancar y alejarse.
no hacia el trabajo, sino sin duda para continuar su traición en otro lugar. Tyler apareció a su lado, todavía aferrado a su camión de juguete favorito. ¿Estás enfadado, papá? Marcus se arrodilló, mirando a los ojos inocentes de su hijo. El niño había intentado protegerlos a ambos, de la única manera que sabía, alejando a su padre de la casa, antes de que la verdad pudiera destruirlo todo. No, Tyler, no estoy enfadado contigo. Marcus abrazó a su hijo, su voz suave a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. Lo hiciste bien, campeón. Lo hiciste muy bien. Pero mientras Marcus sostenía a su hijo, su mente ya estaba trabajando, planeando, calculando. Tamara creía que conocía a su marido, el tranquilo consultor de seguridad que viajaba por trabajo y era reservado. No tenía idea de que se había casado con un hombre que había pasado 5 años en las fuerzas especiales del ejército antes de pasar a la seguridad corporativa. Un hombre que había rastreado secuestradores, expuesto espías industriales y eliminado amenazas para sus clientes con precisión quirúrgica. Estaba a punto de aprender que Marcus Lloyd no era un hombre que perdonara la traición, y tampoco era un hombre que perdiera. Capítulo 2. La guarida del león. Marcus Lloyd no siempre había sido un hombre que planeara la venganza con la precisión de una operación militar. Una vez, había sido diferente, confiado, abierto. El tipo de marido que traía flores a casa sin motivo y creía en las segundas oportunidades. Ese hombre había muerto en Afganistán, sepultado bajo el peso de la traición de su propio comandante de unidad, que había vendido su posición al enemigo por un maletín lleno de dinero. 7 buenos soldados habían muerto por esa traición. Marcus había sido el único superviviente, y se había asegurado de que el comandante corrupto se enfrentara a la justicia, una que no provenía de los tribunales militares. Ahora, sentado en el despacho de su casa con Tyler a salvo en casa de su suegra, Nancy Sampson, Marcus estudiaba las fotografías extendidas sobre su escritorio. La vigilancia profesional no era difícil cuando sabías lo que hacías, y Marcus llevaba 20 años haciéndolo. 3 días siguiendo a Tamara, habían pintado un cuadro claro de su engaño, Eric Waller. 38 años. Recientemente divorciado, trabajando como entrenador personal en el gimnasio Elite Performance, el mismo gimnasio donde Tamara había comenzado sus entrenamientos matutinos hacía 6 meses. El mismo gimnasio donde se había estado reuniendo con su amante todos los martes y jueves, mientras Marcus viajaba por trabajo. Pero Eric Waller no era un entrenador personal cualquiera. La investigación de antecedentes de Marcus reveló un patrón: 3 aventuras anteriores con clientas casadas, todas terminando cuando las mujeres dejaban a sus maridos. Eric tenía un sistema, un enfoque depredador hacia las esposas ricas y solitarias. Era un destrozahogares profesional, y Tamara era solo su última conquista. Las fotografías contaban la historia: Tamara entrando en el apartamento de Eric a las 9:15 a.m., saliendo a las 11:30 a.m., ambos riendo como adolescentes. Los recibos de hotel que Marcus encontró en su bolso de Roosevelt en el centro. Siempre la misma suite, pagada con una tarjeta de crédito que ella pensaba que él no monitoreaba. Mensajes de texto recuperados de la copia de seguridad de su portátil. No puedo esperar para empezar nuestra nueva vida juntos. Y Marcus nunca se lo esperará. Ese último mensaje hizo sonreír a Marcus. Una expresión fría y depredadora que habría aterrorizado a cualquiera que la viera. Su teléfono vibró. Un mensaje de Tamara. Trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes despierto. Te quiero. La audacia le impresionó. Le estaba mintiendo a la cara mientras planeaba destruir a su familia. Todo por un hombre que había hecho esto antes y que sin duda lo haría de nuevo. Marcus abrió su portátil
y accedió a los archivos que había estado recopilando, registros financieros, escrituras de propiedad, cuentas de inversión, investigación sobre leyes de custodia, todo lo que necesitaba para lo que venía después. Pero esto no iba a ser un simple divorcio. Ni siquiera iba a tratarse de dinero o custodia. Iba a tratarse de consecuencias. Cogió el teléfono y marcó un número que no había usado en 3 años. Investigaciones salvajes de Kaiser, llegó la voz grave. César, soy Marcus Lloyd. Una pausa. Bueno, me lleva el diablo. Pensé que te habías vuelto completamente legítimo. Marcus, ¿qué necesitas? Información de un objetivo. Información profunda. Del tipo que encuentra cosas que la gente quiere mantener ocultas. Como en los viejos tiempos. Exactamente como en los viejos tiempos, rió César. Envíame lo que tienes. Y Marcus, me alegro de tenerte de vuelta en el juego. Marcus colgó y se reclinó en su silla. Tamara y Eric pensaban que estaban jugando a las casitas, planeando su futuro mientras desmantelaban su familia. No tenían ni idea de que acababan de entrar en una telaraña que llevaba 20 años tejiéndose. Pensó en Tyler, en cómo su hijo había intentado advertirle, intentado protegerle de la única manera que un niño de 5 años podía entender. Ese niño merecía algo mejor que una madre que podía mentirle a la cara cada mañana, y un padrastro que se aprovechaba de mujeres vulnerables. Marcus abrió su caja fuerte y sacó un gastado diario de cuero, su cuaderno de operaciones de sus días en servicio activo. Algunas lecciones eran demasiado importantes para olvidarlas, y algunas habilidades eran demasiado valiosas para dejarlas oxidar. Tenía trabajo que hacer. Capítulo 3. La telaraña comienza. Una semana después, Marcus estaba sentado frente a Cesar Savage en un restaurante con poca luz en el centro. El tipo de lugar donde las conversaciones desaparecían en el ruido ambiental de platos tintineando y conversaciones apagadas. Kaiser deslizó un grueso sobre de Manila por la mesa, su rostro lleno de cicatrices sombrío. Tu chico Eric ha estado ocupado, dijo César, echando azúcar en su café. 3 divorcios en 2 años, todo siguiendo el mismo patrón. Apunta a mujeres casadas con bienes. Rompe el matrimonio. Sigue adelante cuando se acaba el dinero. Marcus abrió el sobre, escaneando las fotos de vigilancia y los registros financieros. ¿Y sus bienes actuales? Vive por encima de sus posibilidades. Problema de juego. Específicamente partidas de póker de altas apuestas en la trastienda del establecimiento de Virgil Witt en la Quinta Calle. Debe unos 60,000 a gente muy poco amigable. Eso era interesante. Marcus archivó la información y siguió leyendo. Aquí dice que tiene una hermana en Phoenix, Kendra Waller. Dirige una pequeña firma de contabilidad, completamente legítima, por lo que puedo decir. Pero aquí está el truco, le ha estado enviando dinero a Eric durante meses. Cree que está empezando un negocio legítimo. Marcus sonrió. La familia siempre era una debilidad, y los familiares honestos eran aún mejores. Y su historial militar, antecedentes penales. Algo útil, historial limpio. Pero investigué más a fondo. Resulta que tu mujer no es su primer objetivo casado con un marido militar. Hace 2 años, se fijó en Linda Everett, casada con el coronel Jonathan Everett. Ese matrimonio terminó mal. Jonathan los pilló juntos y casi mata a Eric con sus propias manos. La única razón por la que Eric no presentó cargos fue porque se estaba acostando con la mujer de ese hombre. ¿Dónde está el coronel Everett ahora? Retirado, viviendo en Montana, amargado como la hiel y ahogándose en bourbon. La última vez que supe, Marcus memorizó el nombre. Un oficial militar caído en desgracia con una venganza personal contra Eric podría ser una palanca útil. Hay más, continuó César. Eric le ha estado diciendo a tu mujer que tiene contactos de negocios, formas de ganar dinero en serio,
Le prometió que vivirían en el lujo una vez que se divorcie de ti. El problema es que el único negocio que Eric conoce es separar a las esposas solitarias de sus bienes. Le está vendiendo una fantasía. Exacto. Y ella se está creyendo cada palabra. Según mis fuentes, ya ha ido a un abogado de divorcios, el bufete de Wilson & Little en el centro, de alta gama, caro, del tipo que se especializa en dejar en la ruina a maridos ricos. La expresión de Marcus no cambió, pero por dentro, una furia gélida se cristalizó en algo más duro. Tamara no solo estaba teniendo una aventura, estaba planeando activamente destruirlo financieramente mientras se hacía la víctima. «Necesito que sigas vigilándolos», dijo Marcus, deslizando un grueso sobre por la mesa. «Vigilancia completa, patrones, contactos, todo. Y necesito que te pongas en contacto con el coronel Everett discretamente». «¿Qué estás planeando, Marcus?» «Justicia». César estudió el rostro de su viejo amigo y asintió lentamente. Había visto esa expresión antes en Afganistán, justo antes de que Marcus desmantelara sistemáticamente la red de corrupción que había provocado la emboscada a su unidad metódico. Paciente y absolutamente despiadado. ¿Y el niño? Tyler. Por primera vez, la expresión de Marcus se suavizó. Tyler se mantiene al margen de esto. Pase lo que pase. Está protegido. Y si Tamara intenta usarlo como palanca, los ojos de Marcus se volvieron fríos de nuevo. No tendrá la oportunidad. Después de que César se fuera, Marcus permaneció en el restaurante, planeando sus siguientes movimientos. Fase 1, recopilación de información. Completada. Fase 2, preparación. En curso. La fase 3 sería la trampa en sí. Pensó en las mentiras de Tamara, en su traición casual, en la forma en que lo besaba de despedida cada mañana mientras planeaba su destrucción. Pensó en la sonrisa depredadora de Eric y en su suposición de que Marcus era solo otro incauto para ser manipulado. Sobre todo, pensó en la pequeña mano de Tyler en la suya, en la confianza en los ojos de su hijo cuando intentó advertir a su padre del peligro en su propia casa. Marcus Lloyd había sido traicionado antes, y había aprendido que la piedad era solo otra palabra para la debilidad. Algunas personas merecían segundas oportunidades. Otras merecían exactamente lo que les esperaba. Sacó su teléfono y tecleó un mensaje cuidadosamente elaborado para Tamara. «Te echo de menos hoy. No puedo esperar a verte esta noche. Deberíamos planear algo especial para este fin de semana. Solo nosotros tres». Su respuesta llegó de inmediato. «Eso suena maravilloso. Te quiero mucho». Marcus borró la conversación y sonrió. La telaraña se estaba tejiendo. Y pronto, muy pronto, su presa descubriría cuán atrapada estaba realmente. Capítulo 4. Piezas en movimiento. 3 semanas después de iniciar su operación de vigilancia, Marcus había establecido una rutina que habría impresionado a sus antiguos instructores de las fuerzas especiales. Cada martes y jueves, dejaba a Tyler en casa de Nancy Sampson, y luego se posicionaba para observar los movimientos de Tamara. Ella se había vuelto descuidada, confiada en su engaño, reuniéndose con Eric en varios lugares de la ciudad. Hoy era diferente. Hoy, Marcus iba a presentarse a Eric Waller. El gimnasio Elite Performance ocupaba la primera planta de un almacén reconvertido en el Distrito de las Artes. Marcus entró vestido con ropa de entrenamiento y una gorra de béisbol, pareciendo cualquier otro hombre de mediana edad que intenta mantenerse en forma. El gimnasio estaba lo suficientemente concurrido como para que una cara más no destacara. Eric era exactamente lo que Marcus había esperado: alto, delgado, con una especie de confianza artificial que provenía de aprovecharse de mujeres vulnerables. Actualmente estaba entrenando a una mujer rubia de unos 40 años, de pie más cerca de lo necesario, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda
Mientras corregía su forma, Marcus se acercó a la recepción, donde una joven de ojos cansados trabajaba en un ordenador. «Quisiera informarme sobre el entrenamiento personal», dijo Marcus, mostrando su sonrisa más encantadora. «Claro. ¿Qué tipo de entrenamiento busca? Algo intensivo. Viajo mucho por trabajo. Necesito mantenerme en forma. He oído que Eric Waller es bueno con el entrenamiento de estilo militar». La expresión de la recepcionista cambió ligeramente. Eric es popular entre ciertos clientes, pero si busca entrenamiento de estilo militar, le recomendaría a Scott Baxter. Es ex-marine. Realmente sabe lo que hace. Interesante. Incluso el personal tenía sus reservas sobre Eric. Gracias. Pero he oído específicamente cosas buenas de Eric. Podría programar una consulta. 20 minutos después, Marcus se encontró cara a cara con el hombre que estaba destruyendo su matrimonio. Eric tenía el tipo de sonrisa que probablemente funcionaba con las amas de casa solitarias practicada, depredadora, con ojos muertos que no coincidían con la expresión. Entonces, Marcus, ¿verdad? ¿Cuáles son tus objetivos de fitness? Mantenerme listo para el combate, respondió Marcus, notando cómo la postura de Eric cambiaba ligeramente ante la terminología militar. Hago seguridad corporativa, a veces para clientes de alto riesgo. Necesito ser capaz de defenderme si las cosas se tuercen. Seguridad corporativa. Debe ser un trabajo interesante. Buen dinero en ese campo. Ahí estaba la pesca de información financiera de la que César le había advertido. Paga lo suficientemente bien. Mi mujer no tiene que trabajar. Tenemos una casa bonita. Podemos permitirnos los lujos. Los ojos de Eric se iluminaron con interés. ¿Casado? Hijos. Un hijo. De 5 años. Un gran chico. Marcus observó cuidadosamente la reacción de Eric. Mi mujer ha estado haciendo ejercicio últimamente. De hecho, dice que el ejercicio ayuda con el estrés. Probablemente debería preguntar a dónde va. Podría ser agradable entrenar juntos. ¿A dónde va ahora? A algún lugar por esta zona. Creo, Tamara Lloyd. Mide como 1,68 meses, pelo castaño. Conduce un BMW blanco. Por un instante, la expresión practicada de Eric se desmoronó. Marcus lo captó el reconocimiento, el ligero pánico, el rápido cálculo. Eric se estaba dando cuenta de que estaba hablando con el marido de su objetivo actual. ¿Te suena de algo? Muchos clientes pasan por aquí, dijo Eric suavemente, pero su voz había cambiado. Claro. Bueno. De todos modos, ¿cuándo podemos empezar a entrenar? Programaron sesiones para la semana siguiente, y Marcus se fue con el número de teléfono directo de Eric y una clara comprensión de su enemigo. Eric era bueno en la manipulación, pero no era particularmente brillante. En el momento en que Marcus mencionó el nombre de Tamara, Eric había empezado a planear cómo usar esta coincidencia a su favor. Esa noche, Marcus se sentó en su despacho revisando las grabaciones del día. Había llevado un micrófono al gimnasio, un viejo hábito que le había servido bien en la seguridad corporativa. La voz de Eric se escuchó claramente mientras llamaba a alguien inmediatamente después de que Marcus se fuera. Sí, soy yo. Tenemos un problema. El marido apareció en el gimnasio. No sabe nada. Pero esto se está acercando demasiado. Creo que tenemos que adelantar los plazos. Marcus sonrió y cogió su teléfono. Hora de acelerar sus propios plazos. Marcó el número de César. Soy yo. Necesito que contactes con el coronel Everett esta noche. Dile que tengo una proposición que podría interesarle. ¿Qué tipo de proposición? Del tipo que le da la oportunidad de vengarse de Eric Waller.
Y necesito que te pongas en contacto con Kendra Waller en Phoenix. Dile que alguien ha estado usando el nombre de su hermano en algunos negocios cuestionables por la ciudad. Marcus, ¿qué estás planeando? Eric quiere moverse rápido. Le daremos rapidez. Para el final de la próxima semana. Deseará no haber oído nunca el nombre Lloyd. Después de colgar, Marcus fue a la habitación de Tyler y encontró a su hijo ya dormido, abrazado a su camión de juguete. El niño parecía pacífico, inocente, confiando en que su padre lo protegería de los monstruos del mundo. Marcus nunca había fallado en proteger a alguien a quien amaba. No iba a empezar ahora. Capítulo 5. El cerco. El coronel Jonathan Everett llegó a la ciudad un miércoles, conduciendo una camioneta destartalada y con la postura rígida de un hombre que había pasado 30 años en el ejército. Marcus se encontró con él en el mismo restaurante donde había informado a Caesar, observando el rostro curtido del hombre mayor y el dolor que el whisky no podía lavar del todo. «Usted es Lloyd», dijo Everett, acomodándose en el reservado. «Savage dice que tiene a Eric Waller en su punto de mira. Destruyó su matrimonio. Ahora está trabajando en el mío». La mandíbula de Everett se tensó. Linda y yo tuvimos 22 años juntos. 2 décadas de matrimonio. Y esa basura lo destruyó en 3 meses. Se llevó la mitad de todo y se mudó a California con él. ¿Dónde está ella ahora? En Las Vegas. La última vez que supe, camarera de cócteles. Resulta que las promesas de Eric eran todas mentiras. La dejó en cuanto se acabó su acuerdo de divorcio. Marcus deslizó una fotografía por la mesa Eric y Tamara entrando en el Hotel Roosevelt. Está usando el mismo libro de jugadas. Mi mujer cree que se va a casar con ella, que la va a instalar en el lujo. Ya ha visto a un abogado de divorcios. Everett estudió la foto, sus manos temblando ligeramente. ¿Qué quiere de mí? Eric debe dinero a gente peligrosa. Deudas de juego. Quiero que me ayude a asegurarme de que esas deudas venzan todas a la vez. Ese es un juego peligroso. Lloyd. Coronel, ya he hecho cosas peligrosas antes. La pregunta es, ¿quiere ver a Eric Waller destruir otra familia o quiere ayudarme a detenerlo? Everett guardó silencio durante un largo momento. Mirando la fotografía, ¿qué necesita? Marcus esbozó su plan, observando cómo la comprensión amanecía en los ojos del hombre mayor. Era elegante en su simplicidad, usar las propias debilidades de Eric en su contra. Crear presión desde múltiples direcciones y forzarlo a cometer el tipo de errores que lo expondrían ante Tamara y destruirían su relación. La partida de póker es mañana por la noche, explicó Marcus. El contacto de Caesar dice que Eric estará allí, probablemente intentando ganar lo suficiente para pagar sus deudas actuales. Ahí es cuando usted hace su movimiento. Y si esto sale mal, no saldrá mal. Pero si lo hace, usted nunca estuvo aquí. Solo es un exmarido amargado que rastreó al hombre que arruinó su vida. Everett asintió lentamente. Sabe, Lloyd, hace 20 años, habría calificado este plan de amoral. Demonios. Podría haberlo denunciado. Y ahora he aprendido que algunas personas no merecen piedad. Everett terminó su café y se levantó. Estaré en esa partida de póker mañana por la noche. Y Lloyd, espero que su plan funcione. Porque si no, podría encargarme de Eric Waller a la antigua. Después de que Everett se fuera, Marcus hizo su siguiente llamada. Kendra Waller había aceptado reunirse con Caesar. Preocupada por los informes de que alguien estaba usando el nombre de su hermano de forma fraudulenta, volaba desde Phoenix mañana, esperando almorzar con Eric y aclarar lo que suponía era un malentendido. La fase 3 fue la llamada telefónica que Marcus había estado temiendo. Marcó a la escuela de Tyler y solicitó una reunión con el director y el consejero escolar.
pasara lo que pasara en los próximos días. Tyler iba a necesitar apoyo, y Marcus quería asegurarse de que su hijo lo tuviera. Esa noche, Tamara llegó a casa más tarde de lo habitual, afirmando que había estado de compras con amigas. Besó a Marcus al saludar. Le preguntó por su día y ayudó a Tyler con la cena, interpretando el papel de esposa y madre devota con una actuación digna de un Oscar. «¿Qué tal el trabajo hoy?», preguntó Marcus durante la cena. «Oh, ya sabes, lo de siempre. Reuniones, plazos, drama de oficina». Se rió. El sonido hueco para los oídos de Marcus. «A veces pienso en dejarlo. Quizás centrarme en el entrenamiento físico o algo así. Me he estado metiendo mucho en el ejercicio. Eso es genial. Cariño, quizás debería conocer a tu entrenador alguna vez. Pedirle algunos consejos». Por un momento, el tenedor de Tamara se detuvo a medio camino de su boca. «Oh, en realidad no tengo un entrenador específico. Solo uso las máquinas. Tomo algunas clases». Marcus asintió, archivando otra mentira. «Bueno, si alguna vez quieres un compañero de entrenamiento, avísame». Me apunté a un nuevo gimnasio en el centro, Elite Performance. Un buen lugar. Esta vez, la reacción de Tamara fue inconfundible, una inspiración brusca, un rubor en sus mejillas. «Nunca he oído hablar de él». «¿En serio? Habría jurado que vi un recibo de allí en tu bolso la semana pasada». «¿Revisaste mi bolso?» «Buscando un bolígrafo». «Lo siento. No quise fisgonear». La voz de Marcus era casual, conversacional. «Probablemente pertenecía a una de tus amigas». Tamara forzó una sonrisa, pero Marcus pudo ver el pánico en sus ojos. Se estaba dando cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas estaban empezando a desmoronarse, y no sabía cuánto sabía realmente su marido. Bien. El pánico hacía que la gente cometiera errores, y Marcus contaba con que Tamara y Eric cometieran varios errores muy grandes en las próximas 48 horas. Después de la cena, mientras Tamara bañaba a Tyler, Marcus recibió un mensaje de un número desconocido. «Listo para mañana por la noche. Este cabrón debe más que dinero». «Cota». Marcus borró el mensaje y sonrió. Todas las piezas se estaban moviendo a su posición. Mañana por la noche, Eric Waller iba a descubrir que algunas deudas no se podían pagar con dinero y que algunos enemigos eran más peligrosos de lo que jamás había imaginado. Capítulo 6. Los muros se cierran. La partida de póker en la trastienda de Virgil Witt ya estaba en pleno apogeo cuando llegó Eric Waller, moviéndose con la falsa confianza de un hombre que creía ser más listo que todos los demás. La habitación estaba densa por el humo de los puros y la tensión. 5 hombres alrededor de una mesa de fieltro verde con suficiente dinero en el centro para comprar un coche de lujo. El coronel Jonathan Everett estaba sentado en un rincón, bebiendo un bourbon y observando a Eric con la paciencia de un depredador. Había estado esperando este momento durante 2 años, y esta noche, Eric Waller iba a pagar por lo que le había hecho a Linda. «¿Les importa si me uno?», preguntó Eric, acercándose a la mesa con un fajo de billetes que representaba su último intento, desesperado por cubrir sus crecientes deudas. «El dinero fresco siempre es bienvenido», dijo Virgil Witt, su voz grave transmitiendo la autoridad de un hombre que había dirigido partidas ilegales durante 20 años. «Pero ya conoces las reglas. Eric, sin crédito, sin pagarés, solo efectivo». Eric tomó asiento, confiado en su habilidad para leer a la gente y explotar sus debilidades. Lo que no sabía era que 3 de los otros jugadores en la mesa trabajaban para Marcus Lloyd, siguiendo un guión cuidadosamente orquestado para despojar a Eric de cada dólar que tenía. Durante la primera hora, Eric ganó de manera constante.
su confianza creciendo con cada farol exitoso. Pero Marcus había estudiado el estilo de juego de Eric a través de semanas de vigilancia, y la trampa estaba diseñada para explotar los patrones predecibles del hombre. A las 11:00 p.m., Eric perdía $12,000 y se estaba desesperando. Los otros jugadores podían oler su pánico y, como tiburones que huelen sangre, comenzaron a rodearlo. «Mala noche», Eric dijo uno de ellos con falsa simpatía. «Quizás deberías dejarlo». «Estoy bien», espetó Eric, aflojándose la corbata. «Una buena mano y vuelvo a estar dentro». Fue entonces cuando el coronel Everett hizo su movimiento. Se acercó a la mesa lentamente. Su porte militar imposible de pasar por alto. «Eric Waller», dijo Everett, su voz resonando en la sala. «Te he estado buscando». Eric levantó la vista y el color desapareció de su rostro. Reconoció a Everett de inmediato, el marido que había destrozado, el hombre cuya esposa había robado y desechado. «Yo no sé lo que quieres, pero lo que quiero», dijo Everett en voz baja, «es que sepas que las acciones tienen consecuencias. Destruiste mi matrimonio. Te llevaste a mi mujer y la dejaste rota en una cloaca de Las Vegas cuando se le acabó el dinero». La sala se había quedado en silencio. Virgil Witt observaba con interés, y los otros jugadores se reclinaban, sintiendo la violencia en el aire. Eso es el pasado», tartamudeó Eric. Linda tomó sus propias decisiones. Linda tomó decisiones basadas en tus mentiras, igual que le estás mintiendo ahora mismo a Tamara Lloyd. El rostro de Eric se puso blanco. «¿Cómo sabes de...?» «Lo sé todo. Eric, sé de las deudas de juego. Sé de las promesas que le hiciste a Tamara. Sé de su marido. Marcus». Everett sonrió fríamente. «Elegiste a la familia equivocada para destruir esta vez», antes de que Eric pudiera responder. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el nombre de su hermana y, con todos mirando, no tuvo más remedio que contestar. «Kendra, ¿qué pasa?» «Eric, estoy en el aeropuerto. Vine porque alguien llamó diciendo que estabas usando mi nombre en una especie de estafa. ¿Qué demonios está pasando?» Las manos de Eric comenzaron a temblar. «No hay ninguna estafa. Kendra, alguien simplemente se ha confundido». Tenían documentación. «Eric, registros bancarios, recibos de hotel, pruebas de que has estado llevando a cabo una especie de timo con mujeres casadas. Por favor, dime que esto no es verdad». El teléfono se deslizó de los dedos sin fuerza de Eric. Alrededor de la mesa de póker, 5 hombres observaron cómo su mundo implosionaba en tiempo real. «Parece que se te acabó la suerte», dijo Virgil Witt, levantándose. «Y todavía me debes 60,000, más las pérdidas de esta noche. Esos son 75,000 en total. Yo puedo conseguirlo. Solo necesito tiempo». «Se acabó el tiempo, Eric. ¿Sabes lo que le pasa a la gente que no puede pagar sus deudas?» El coronel Everett cogió el teléfono de Eric y terminó la llamada con Kendra. «Tienes una elección, hijo. Puedes enfrentarte a la gente de Virgil o puedes enfrentarte a Marcus Lloyd. De cualquier manera, tus días de destruir familias se han acabado». Eric miró alrededor de la sala, viendo cómo sus opciones desaparecían una por una. Los jugadores de póker que le habían quitado su dinero ya se estaban yendo, y los socios de Virgil se estaban acercando. ¿Qué quiere Lloyd?» «Que desaparezcas», dijo Everett simplemente. «Vete de la ciudad esta noche. No contactes a Tamara de nuevo. No intentes cobrar ningún dinero que te deba. Simplemente desvanécete. Y si no lo hago...» La sonrisa de Everett era más fría que el viento ártico.
Entonces descubrirás que algunos maridos no son tan pasivos como pensabas. Marcus Lloyd no es el tipo de hombre que perdona la traición. El teléfono de Eric vibró con un mensaje de texto. Miró hacia abajo y vio una foto de sí mismo entrando en su apartamento. Tomada solo unas horas antes, con un simple mensaje: sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas, lo sabemos todo. Tienes 12 horas. En ese momento, Eric Waller se dio cuenta de que había cometido un error catastrófico. Había apuntado a una familia protegida por un hombre que jugaba con reglas que Eric nunca había imaginado. 12 horas para hacer qué, susurró Eric. Para haberte ido, respondió Everett. Porque si Marcus Lloyd tiene que venir a buscarte personalmente, las deudas de juego serán el menor de tus problemas. Capítulo 7. La casa comienza. El apartamento de Eric Waller estaba vacío al amanecer, pero Marcus Lloyd apenas estaba empezando. A través de su red de contactos y equipo de vigilancia, rastreó los movimientos de pánico de Eric durante toda la noche, las llamadas telefónicas desesperadas, el embalaje apresurado, la retirada de sus fondos bancarios restantes de 3 cajeros automáticos diferentes. Eric había huido, tal como Marcus había predicho. Pero huir solo retrasaba lo inevitable. Tamara descubrió la desaparición de Eric cuando llegó a su lugar de encuentro habitual el jueves por la mañana. El recepcionista del hotel, incitado por una generosa propina de Cesar Savage, le informó que el señor Waller se había marchado permanentemente y no había dejado dirección de reenvío. Marcus observó a través de las cámaras de Cesar cómo Tamara llamaba al teléfono de Eric repetidamente, su voz volviéndose más frenética con cada llamada sin respuesta. Al mediodía, estaba llorando en su coche frente al gimnasio Elite Performance, donde una amable recepcionista confirmó que Eric había renunciado sin previo aviso y había vaciado su taquilla. Pero Marcus no estaba satisfecho con que Eric simplemente se fuera de la ciudad. El hombre lo había hecho personal cuando apuntó a la familia de Marcus, y las deudas personales requerían un pago personal. Está escondido en un motel a las afueras de Memphis, informó Cesar durante su reunión vespertina. Pagó en efectivo usando una identificación falsa. Pero no es muy bueno para mantenerse oculto. ¿Y la hermana? Kendra Waller voló de regreso a Phoenix esta mañana, más furiosa que una mona. Cortó todo contacto con Eric y amenazó con llamar a la policía si intenta contactarla de nuevo. Marcus asintió. El sistema de apoyo de Eric se estaba derrumbando tal como estaba planeado. Y las deudas de juego, la gente de Virgil lo está buscando activamente. Se dice que Eric debe dinero a 3 organizaciones diferentes ahora, y ninguna de ellas es conocida por su paciencia. Esa era la belleza del plan de Marcus. No necesitaba destruir a Eric directamente. Simplemente había creado las condiciones para que Eric se destruyera a sí mismo. El hombre ahora huía de múltiples enemigos sin recursos, sin aliados y sin forma de ganar dinero legítimo. «Necesito que hagas una llamada más», dijo Marcus, deslizando un trozo de papel sobre la mesa. «A Linda Everett en Las Vegas. Dile que Eric Waller está arruinado, solo, y que la siguiente mujer que destruyó quiere tener una conversación». Cesar arqueó una ceja. «¿Crees que cooperará?» Eric la dejó sin nada. Destruyó su matrimonio y desapareció en cuanto se acabó su dinero. Tiene tantas razones para odiarlo como cualquiera. Esa noche, Marcus regresó a casa y encontró a Tamara en su dormitorio, llorando sobre su teléfono. Había pasado todo el día intentando contactar a Eric, y la realidad de su situación comenzaba a calar. «¿Día duro?», preguntó Marcus casualmente, dejando su maletín. Tamara se secó rápidamente los ojos, solo cansada. «El trabajo ha sido estresante. Quizás deberías tomarte un tiempo libre. Pareces muy agotada últimamente». «Estoy bien», dijo rápidamente. «Solo necesito una buena noche de sueño».
Marcus asintió y le besó la frente, interpretando perfectamente al marido preocupado. Pero por dentro, estaba calculando sus próximos movimientos. Tamara estaba atrapada entre su culpa por la aventura y su creciente desesperación por contactar a Eric. Pronto, muy pronto, cometería el error que le daría a Marcus todo lo que necesitaba. 2 días después, su paciencia fue recompensada. Tamara le dijo a Marcus que iba a visitar a su madre, pero la vigilancia de César la mostró conduciendo hacia el bufete de abogados de Wilson and Little en el centro. Pasó 2 horas dentro, saliendo con un grueso paquete de documentos legales y la expresión sombría de una mujer que acababa de enterarse de que divorciarse de Marcus Lloyd no sería tan rentable como esperaba. Las preparaciones financieras de Marcus habían sido exhaustivas. Sus activos estaban protegidos a través de un laberinto de estructuras legales que tardarían años en desenredarse. Sus intereses comerciales estaban protegidos por protocolos de seguridad de grado militar, y su evidencia de la infidelidad de Tamara era tan completa que cualquier tribunal le otorgaría la custodia total de Tyler. Pero Marcus no planeaba usar los tribunales. Tenía algo mucho más permanente en mente. Esa noche, llamó al coronel Everett con una actualización. Eric se está desesperando. Intentó contactar a Tamara a través de un amigo en común, pero ella es lo suficientemente inteligente como para saber que sus teléfonos probablemente están siendo monitoreados. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Eric va a aparecer pronto. Hombres como él no pueden permanecer ocultos por mucho tiempo. Necesitan ser el depredador, no la presa. Cuando lo haga, estaré listo. Y Tamara, la voz de Marcus, se volvió fría. Tamara tomó su decisión cuando decidió destruir nuestra familia. Se enfrentará a las consecuencias de esa decisión. Everett guardó silencio por un momento. Marcus, ten cuidado de no convertirte en algo con lo que no puedas vivir. Coronel. Me convertí en ese algo en Afganistán, cuando aprendí que la piedad es solo otra palabra para la debilidad. Algunas personas merecen perdón. Otras merecen exactamente lo que se han ganado. Después de colgar, Marcus fue a ver a Tyler, que dormía pacíficamente en su cama. Su hijo crecería sabiendo que su padre era un hombre que protegía a su familia, que no toleraba la traición, que entendía que algunas líneas nunca se podían descruzar. Mañana, Marcus comenzaría la fase final de su plan. Eric Waller estaba a punto de aprender que huir no era suficiente, y Tamara Lloyd estaba a punto de descubrir que su marido no era el hombre con el que creía haberse casado. La caza estaba a punto de convertirse en una matanza. Capítulo 8. Sin piedad. La llamada de Linda Everett llegó a las 3:00 a.m. Su voz arrastrada por el alcohol y la rabia. Eric la había contactado, desesperado y arruinado, pidiendo dinero y un lugar donde esconderse. En lugar de colgar, Linda había accedido a reunirse con él y le había dado a Marcus la ubicación. «Cree que todavía lo quiero», dijo Linda, con una risa amarga. «Cree que lo ayudaré porque éramos especiales. El estúpido bastardo no se da cuenta de que destruyó cualquier amor que me quedaba». Marcus se vistió rápidamente, dejando a Tamara dormida en su cama. Ella había estado cada vez más agitada durante la última semana, sobresaltándose con cada llamada telefónica, revisando sus mensajes obsesivamente. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cuán mal estaban a punto de ponerse las cosas. El lugar de encuentro era un restaurante abierto 24 horas en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y las cámaras de seguridad llevaban años rotas. Marcus llegó temprano, posicionándose donde pudiera observar sin ser visto. Eric tenía un aspecto terrible sin afeitar, vistiendo la misma ropa durante días. La arrogancia reemplazada por la expresión atormentada de un hombre que huye de múltiples enemigos. Se sentó en un reservado en una esquina,
revisando constantemente la entrada, sus manos temblando mientras bebía café negro. Linda llegó exactamente a tiempo, pero no estaba sola. El coronel Everett la siguió adentro, y Marcus sonrió al reconocer a su tercer acompañante, Jesse Ramsey, uno de los sicarios de Virgil Witt. El rostro de Eric se puso blanco cuando los vio. Empezó a levantarse, pero la mano de Jesse en su hombro lo empujó hacia abajo. ¿Vas a alguna parte?, Eric preguntó Linda, deslizándose en el reservado frente a él. Después de que llamaras pidiendo ayuda, pensé que deberíamos tener una reunión familiar. Linda, por favor. Sé que estás enfadada, pero... Enfadada. La voz de Linda resonó en el restaurante. Enfadada, no empieza a describir lo que siento. Eric, destruiste mi matrimonio. Robaste mi dinero y me tiraste como basura cuando no me quedaba nada que dar. El coronel Everett se sentó al lado de Linda, su presencia irradiando amenaza. Resulta que Linda y yo hemos estado hablando, Eric, comparando notas sobre tus métodos, tus mentiras, tus promesas. Yo nunca quise que las cosas fueran así. Cállate, interrumpió Jesse. Su voz tranquila pero peligrosa. Le debes al señor Witt $75,000. Más intereses. Más penalizaciones por hacerle casarte. Digamos 100,000 en total. Las manos de Eric temblaban violentamente ahora. No tengo ese tipo de dinero. Lo perdí todo. Entonces, más te vale encontrar una manera de conseguirlo, dijo Jesse. Porque la paciencia del señor Witt se agotó hace 3 días. ¿Y qué hay de Tamara Lloyd?, preguntó Linda de repente. Todavía planeas huir con su dinero, empezar una nueva vida mientras ella destruye a su familia. Los ojos de Eric se movieron por el restaurante, buscando rutas de escape que no existían. Tamara no responde mis llamadas. Creo que su marido podría saberlo. Su marido definitivamente lo sabe, dijo el coronel Everett. Y no es del tipo que perdona. Marcus eligió ese momento para hacer su entrada. Caminando lentamente por el restaurante, con la gracia depredadora de un hombre que había pasado años cazando presas humanas. El rostro de Eric pasó de blanco a gris al reconocer al marido al que había estado traicionando. Eric Waller, dijo Marcus, deslizándose en el reservado junto a Jesse. Tenemos que hablar. Yo no sé lo que crees que sabes, pero... Marcus colocó su teléfono en la mesa y presionó play. La voz de Eric llenó el aire. Tu marido sospecha algo, seguida de la respuesta de Tamara y toda su conversación sobre destruir la familia de Marcus. 3 semanas de grabaciones, dijo Marcus en voz baja. Recibos de hotel, registros bancarios, fotografías, testimonios de testigos. ¿Te gustaría oír más? Eric se desplomó en su asiento. Derrotado. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo, dijo Marcus. Su voz llevando la autoridad de un hombre que había matado enemigos con sus propias manos. Apuntaste a mi familia, corrompiste a mi esposa, hiciste que mi hijo de 5 años tuviera miedo en su propia casa. Esa no es una deuda que se pueda pagar con dinero. Me iré de la ciudad. Nunca volveré a contactar a Tamara. Desapareceré. ¿Ya intentaste huir? Eric, ¿cómo te fue con eso? La deuda con el señor Witt sigue en pie, se inclinó Jesse. 100,000. Con vencimiento inmediato. Pero no tengo... Entonces, más te vale llamar a tu amiguita, interrumpió Linda. A ver si está dispuesta a pagar por tus errores. Marcus colocó un segundo teléfono en la mesa, el teléfono de Eric, que César había recuperado de su apartamento abandonado. Adelante. Llama a Tamara. Dile que necesitas $100,000 para salvar tu vida. Con dedos temblorosos, Eric marcó el número de Tamara. Marcus observó la información de contacto de su esposa aparecer en la pantalla
y no sintió más que una fría satisfacción. Tamara. La voz de Eric se quebró. Soy yo. Estoy en problemas. Necesito dinero. Mucho dinero. Marcus no podía oír el lado de la conversación de Tamara, pero podía imaginar su pánico, su desesperación, su creciente comprensión de que su romance de fantasía se estaba convirtiendo en una pesadilla. 100,000, continuó Eric. Sé que es mucho, pero si no pago, ellos me harán daño. La llamada terminó abruptamente. Eric se quedó mirando el teléfono, su última esperanza extinguida. Colgó, susurró. Mujer inteligente, dijo Marcus. Más inteligente de lo que le daba crédito. Jessie se levantó. Bueno, esto ha sido educativo. Pero el señor Witt quiere su dinero. Como no puedes pagar. Se tronó los nudillos significativamente. Espera, dijo Marcus. Tengo una proposición. Capítulo 9. El precio de la traición. El almacén abandonado en el lado industrial de la ciudad había albergado una vez las instalaciones de entrenamiento de seguridad corporativa de Marcus. Ahora servía para un propósito diferente, un lugar donde se saldaban deudas y se administraba justicia sin la interferencia de tribunales o abogados. Eric Waller colgaba, suspendido de una cadena, consciente pero deseando no estarlo. Su rostro era un lienzo de moratones pintado por la pericia metódica de Jesse Ramsey durante las últimas 6 horas. Pero el dolor físico no era nada comparado con la tortura psicológica de ver el trabajo de su vida, su cuidadosa manipulación de mujeres vulnerables, documentado y transmitido a cada víctima que había tenido. Lo hermoso de Internet, dijo Marcus. Ajustando la cámara que transmitía en vivo la confesión de Eric, es que nada desaparece realmente. Cada mujer que has destruido verá esto. Cada marido al que has engañado conocerá tu cara. Nunca podrás empezar de nuevo. Eric intentó hablar, pero su mandíbula rota hacía imposibles las palabras coherentes. Marcus había sido muy específico sobre qué huesos debía romper Jesse suficientes para asegurar un daño permanente, no suficientes para arriesgar la muerte. La muerte habría sido piedad, y a Marcus Lloyd no le quedaba piedad para los hombres que traicionaban la confianza. Tamara también está mirando, continuó Marcus, señalando la pantalla de un portátil que mostraba el rostro horrorizado de su esposa en una videollamada. Saluda a tu futuro padrastro. Cariño. La voz de Tamara llegó a través de los altavoces, estrangulada por el terror. Marcus, por favor, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo planeabas divorciarte de mí y llevarte la mitad de mis bienes? ¿Cómo ibas a dejar que este pedazo de basura ayudara a criar a mi hijo? ¿Cómo me mentiste a la cara cada día durante 6 meses mientras planeabas destruir nuestra familia? Yo cometí un error. Estaba sola. Siempre estabas trabajando. Y Eric dijo lo que querías oír, interrumpió Marcus. Igual que le dijo a Linda Everett y a Patricia Chung y a las otras 6 mujeres cuyas vidas destruyó. No eras especial, Tamara. Solo eras una más. En la pantalla, Tamara lloraba ahora, su maquillaje perfectamente aplicado corriéndole por las mejillas. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Cualquier cosa. Solo por favor no le hagas daño. Marcus se rió. El sonido resonando en las paredes del almacén. Hacerle daño. Tamara, no voy a hacerle daño a Eric. Voy a dejar que viva con las consecuencias de sus elecciones. Hizo un gesto a Jesse, que sacó un botiquín médico y comenzó a atender las heridas de Eric con eficiencia profesional. Verás, Eric va a sobrevivir a esto. Sus huesos sanarán, en su mayoría. Pero nunca caminará sin cojear. Nunca usará su mano derecha correctamente. Nunca seducirá a otra mujer con esa cara bonita. Los gritos ahogados de Eric llenaron el almacén,
mientras Jesse se ponía a trabajar. Y lo que es más importante, continuó Marcus, cada agencia de aplicación de la ley en 3 estados tiene ahora copias de su confesión, junto con pruebas de su fraude, extorsión e intimidación. Incluso si pudiera huir, no hay a dónde ir. Marcus suplicó Tamara. Y Tyler necesita a su madre. Tyler necesita una madre a la que pueda respetar, dijo Marcus fríamente. No una mujer que destruiría a su familia por una fantasía. Perdiste el derecho a llamarte su madre cuando elegiste a Eric por encima de nosotros. La videollamada terminó abruptamente cuando Tamara colgó, incapaz de seguir mirando. Pero Marcus aún no había terminado con ella. El coronel Everett emergió de las sombras, llevando una gruesa carpeta legal. Papeles de divorcio, dijo, entregándoselos a Marcus. Custodia total para ti, sin pensión alimenticia, sin distribución de bienes. Todo lo que tiene que hacer es firmar. Y si no lo hace, entonces, el video de ella confesando adulterio y conspiración para cometer fraude se hace público, junto con sus registros médicos que muestran que se ha hecho pruebas de enfermedades de transmisión sexual 6 veces en el último año. Marcus asintió. Tamara afirmaría. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer cuándo había perdido por completo. Jesse terminó su trabajo y dio un paso atrás, admirando su obra. Eric estaba consciente, permanentemente dañado y enfrentando décadas en prisión. Pero estaba vivo, lo cual era más piedad de la que merecía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el coronel Everett. Ahora Eric experimentará el sistema de justicia que ha estado evitando durante años. Múltiples cargos, múltiples estados, múltiples víctimas dispuestas a testificar. Pasará el resto de su vida en prisión, suponiendo que la gente de Virgil Wheat no lo encuentre primero. Y Tamara, la expresión de Marcus era de granito. Tamara empezará de nuevo sin nada, sin marido, sin hijo, sin dinero, sin reputación. Quería tanto una nueva vida. Ahora podrá construir una desde cero. Dejaron a Eric colgado en el almacén, con un aviso anónimo ya hecho a la policía, para cuando llegaran las fuerzas del orden. Marcus y sus asociados ya se habrían ido, y Eric se enfrentaría a la justicia de un sistema que no toleraba a los hombres que se aprovechaban de las familias. 3 días después, Marcus estaba sentado en el despacho de su abogado mientras Tamara firmaba los papeles del divorcio con manos temblorosas. Parecía 10 años mayor. Su confianza destrozada, su futuro incierto. «Te amé», susurró mientras terminaba de firmar. No respondió Marcus. «Amabas la seguridad que te proporcionaba mientras planeabas traicionarme». «Hay una diferencia». Se fue sin decir otra palabra, saliendo de la vida de Marcus para siempre. Él no sintió nada, ni tristeza, ni arrepentimiento, ni dudas. Ella había tomado su decisión, y las consecuencias eran el precio de la traición. Esa noche, Marcus recogió a Tyler de la escuela y fueron a su heladería favorita. Su hijo estaba más callado de lo habitual, procesando los cambios en su joven vida con una notable resiliencia. «Papá», dijo Tyler finalmente. «¿Mamá va a volver?» Marcus miró a los ojos confiados de su hijo y eligió sus palabras con cuidado. «No, campeón. Mamá tomó algunas malas decisiones y ahora tiene que vivir en otro lugar. ¿Estás triste?» «No. Tyler. No estoy triste. Porque todavía tengo lo más importante del mundo, te tengo a ti». Tyler sonrió y volvió a su helado, satisfecho con la respuesta de su padre. Era demasiado joven para entender la traición, la manipulación o la brutal aritmética de la venganza, pero era lo suficientemente mayor para reconocer el amor, la protección y la certeza absoluta de que su padre nunca lo abandonaría. Marcus Lloyd había aprendido hacía mucho tiempo
que la piedad era un lujo que no podía permitirse. En Afganistán, la piedad había provocado la muerte de buenos soldados. En el matrimonio, la piedad habría significado aceptar la traición y enseñarle a su hijo que la debilidad era aceptable. Algunas personas merecían segundas oportunidades. Otras merecían exactamente lo que se habían ganado. Mientras observaba a Tyler reírse de algo en su teléfono, Marcus sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho. Eric Waller pasaría el resto de su vida pagando por sus crímenes. Tamara construiría una nueva vida sin nada más que la ropa que llevaba puesta y el conocimiento de que las acciones tienen consecuencias. Y Tyler crecería sabiendo que su padre era un hombre que protegía lo que importaba, que no toleraba la traición y que entendía que a veces la justicia requería tomar la ley en tus propias manos. Marcus Lloyd no tenía remordimientos. Protegió a su familia, eliminó a sus enemigos y le enseñó al mundo una lección simple. Había algunos hombres con los que no te cruzabas, algunas familias a las que no apuntabas y algunas deudas que solo se podían pagar con sangre y huesos rotos. La guerra había terminado. Marcus había ganado. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los videos recomendados en pantalla, y los veré allí.